Innovación Universidad Industrial de Santander. Él para mí fue como un papá investigador. Yo lo defino como un niño grande. Paco es una persona muy apasionada con lo que hace, le gusta mucho y se compromete y se mete y yo creo que le queda muy bien eso de ser científico molecular porque es como muy específico, ¿no? Tienes que ir muy adentro de las investigaciones y de los procesos y entonces es parte de lo que es Paco. Con una alta creatividad, tiene mucho conocimiento del tema que maneja. De pronto quienes no lo conocen a profundidad pueden creer que es muy serio, que es muy seco, que es muy serio. El profe Francisco es para mí mi maestro. Profe Francisco, mi sensei, ha sido mi director y la guía en mi trabajo de investigación durante muchos años, de los cuales he estado vinculado a su laboratorio y a todo el equipo que conforma el grupo de investigación. Es un soñador, creo que eso le ayuda bastante a las cosas que propone desde la academia, desde la investigación, porque es capaz como de ver más allá de lo que tal vez vemos los demás. En las pequeñas cosas encontrar lo que para los demás puede ser obvio, pero en esa obviedad él es capaz de encontrar cosas que se desconocían, por dónde meterse, por dónde proponer algo nuevo. Sin duda, Francisco, en la medida en la que uno lo va tratando, se va cayendo esa barrera que todo el mundo de pronto tiene de él y va uno entrando a conocerlo mucho más a fondo, su historia, su crecimiento, todo lo que tuvo que sufrir para llegar hasta donde está. Es una persona tan inocente, tan de buen corazón, como poco contaminado por muchas cosas que a veces se tiene uno que enfrentar en el medio académico, y por eso lo defino como un niño grande. Para mí él es una persona brillante, un científico que es muy detallista. A él le encanta siempre estar pendiente de los pequeños detalles, minucioso, muy riguroso con su investigación, ¿sí? Él le gusta verificar la evidencia, estar siempre pendiente de los pequeños detalles. En el ámbito personal es una persona maravillosa que durante todos estos años en el que él ha sido mi director, mi jefe, tal vez también yo lo considero mi amigo y me ha enriquecido en todos los aspectos. La familia de él es espectacular, ha estado conmigo en los momentos más difíciles, en las etapas más cruciales de mi vida también, como fue la tesis de mi pregrado, momentos difíciles pero que gracias a él pude llevar a cabo y a feliz término. Es para mí muy especial hablar de él porque tengo de verdad muchos bonitos recuerdos. Y es muy ocurrente también, entonces es muy divertido. Innovación Universidad Industrial de Santander. Yo soy Francisco José Martínez Pérez, soy biólogo y soy científico y estoy intentando tratar de ser profesor dentro de la Universidad Industrial de Santander. Porque todos los días es un aprendizaje el ser profesor, es una vocación y es un honor ser profesor. Vanguardia Podcast. En este cuarto episodio aterrizamos en una historia cautivante. Me refiero al universo de Francisco José Martínez Pérez, un docente apasionado, biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es también magíster en genética y biología molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con un postdoctorado en biotecnología marina del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y un segundo postdoctorado en células y sistemas biológicos de la Universidad de Toronto. Fue director de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander y algo que lo destaca recientemente es su contribución al protocolo de diagnóstico del COVID-19 y el virus de la influenza AH1N1 por RT-PCR. Pero Francisco, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Por qué Bucaramanga? Perdón si se me salen las lágrimas. Hay algo que mi madre siempre que le hablaba me decía: acuérdate, Francisco, lo que te dijo el padre, tú estás aquí para servir a la hermana humanidad. Y tu ganancia es académica, es servir a la hermana humanidad,
por algo Dios te puso en Bucaramanga, por algo después de todos esos lugares que cualquiera estaría feliz en irse, tú estás en Bucaramanga ayudando a estos muchachos, dándote un conocimiento, compartiéndolo con la UIS, sacando adelante esto. Entonces yo como madre, y esto nunca lo había dicho, yo me siento tan orgulloso y le doy gracias a Dios de que tuve un hijo como tú, de que está ayudando a todos y que estás ayudando a tantos muchachos ahí en Colombia. Para contestar a fondo estas preguntas, hemos invitado a personas cercanas al profe Francisco. Escuchar a las voces de Carlos Barrios, Cristian Enrique Cadena Caballero, Cristina Acuña Carvajal, Lina María Vera Cala y Luis Ulloa Pizarro. Te invitamos a que viajes con nosotros por el infinito cosmos de la innovación y la investigación en el que también puedes participar. A ti que nos estás escuchando, bienvenido. Paco es un investigador que ha hecho su trabajo como cualquier persona. Él empezó de abajo y empezó de una manera muy humilde. Es una historia de realización de una persona que cumplió su sueño y está brillando en la ciencia, que ha luchado por sus sueños, los ha cumplido y ha trabajado arduamente para lograr todo lo que tiene hoy en día y pues todos los éxitos que ha tenido en su carrera. Un hombre que ha luchado toda la vida por estar donde está en su éxito académico, ha recorrido muchos países con su trabajo y siempre ha generado un impacto y una diferencia en la vida de las personas con las que ha compartido. Uno a veces piensa que para hacer ciencia uno debe ser o tener familia con dinero, debe tener los recursos, conocimientos por montones, y yo siento que el empeño, la dedicación, eso vale mucho más. Nos enseña o nos da una perspectiva de que no es fácil, no es, como dice el coloquio, soplar y hacer botellas, no es así, sino que es un trabajo fuerte y que con los años, la paciencia y el esfuerzo se puede lograr. Es estudioso, tiene pues una visión muy innovadora de temas que trabaja, pues es capaz de ver lo que otros no vemos, es capaz de imaginarse cómo desarrollar eso que está viendo y cómo aplicarlo a mejorar el bienestar, la salud de las personas, procesos industriales. Es capaz de llevar la biología más allá de la teoría a la práctica para que esto en realidad se pueda transferir a las comunidades. Y su vida demuestra eso, demuestra que las cosas no son inalcanzables, que hay que luchar por ellas, que hay que convencerse de que puedes alcanzar esas metas que te propongas. Y es como un ejemplo de lo que se puede lograr de una persona normal, sin ser pretencioso, sino más bien una persona que es muy humana, muy sencilla y que a través de su esfuerzo pues ha logrado entender y adentrarse en el conocimiento que a él siempre le apasionó, que fue de la biología y en este caso lo que lo llevó en el destino o en su trabajo a la biología molecular. Estoy segura que ha dejado grandes amigos y colaboradores en los sitios donde ha estado trabajando, que hasta el día de hoy lo siguen o lo seguimos. Yo soy una de ellas porque creemos en él, sabemos que lo que hace lo hace juiciosamente. Digamos que en ocasiones el camino nos lleva por diferentes vías alternas, pero está en nosotros volver al camino principal, y siento que Francisco tuvo esa determinación de conducir su camino o llevar su camino a donde él quería llegar. Le gusta también trabajar mucho con las comunidades vulnerables, lo cual también le admiro bastante, y cualquiera que pueda tener el honor de trabajar con él seguramente se va a sentir muy beneficiado, va a aprender mucho y va a poder soñar como él en que lo que hacemos los académicos sirve para algo. Entonces, para mí, conocer y haber conocido a Francisco y seguirlo conociendo fue una motivación a decir, sí puedo lograrlo, porque si él pudo pasar por todo eso, yo no he pasado ni por la mitad de eso, y él lo logró, yo también puedo hacerlo. Ese es un aspecto importante, y sobre todo para quienes quieren ser biólogos y biólogos moleculares, pues es una muy buena oportunidad conocer quién es Paco y lo que ha hecho y qué lo ha llevado a tener el trabajo que ha hecho, ¿no? En investigación que ha logrado. Inspírate y anímate a explorar el mundo de la ciencia. Bueno, mi
viaje comenzó con un violín, porque en aquel entonces yo quería ser violinista cuando estaba acabando el bachillerato y mi madre fue actriz en México. Entonces ella decía que el ambiente artístico es duro y ella no quería que nos dedicáramos al arte. Entonces cuando supieron que iba a ser violinista me dijeron: agarras tu violín, tus cosas, y acá nos traes un título universitario. Y con esa experiencia empezó mi viaje, porque dije, bueno, yo lo que quiero ver es ser libre. Y dije, ¿dónde está la universidad más lejos de mi casa? Hay un lugar en México que se llama Xochimilco, que se caracteriza mucho por muchos lagos, canales. Entonces me ocurrió meterme ahí. Yo dije, bueno, siempre me ha gustado la biología porque he visto los documentales de biología marina de Jacques Cousteau. Me pongo a estudiar animalitos. A mí nunca me ha gustado volverme millonario. Yo quiero ser feliz y voy a estudiar biología marina. Entonces, cuando mi padre supo que quería ser biólogo marino y que me iba a ir a 3 días de distancia en bus hasta un puerto y de cruzar en barco, y me dijo, olvídalo. Entonces me dijo, ¿por qué no haces una maestría? Y yo dije, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Y le haces en biología y luego ya te vas, pero ya sacas un título. Y dije, bueno, pero me voy a la Universidad de Xochimilco a estudiar biología. La universidad donde estudiamos era una escuela muy particular, muy única, y es un sistema modular, así se llamaba. Y era un sistema enfocado a los problemas sociales o a resolver los problemas sociales. Entonces era una universidad como de vanguardia, muy revolucionaria en aquel entonces, porque se trabajaba en función a proyectos. Y ahí empezó ese viaje. Entonces fui con un sistema muy diferente al que se tiene con el tradicional. Ahí estudié biología. Siempre me gustó la biología marina y siempre me han gustado mucho los crustáceos, los camarones y los cangrejos. Y dentro de esta escuela nos enseñaron mucho acuacultura. La visión que tiene esta universidad es del manejo del recurso, no tanto la ciencia básica como la tenemos en la UIS. Es más la aplicación. Era verdaderamente complejo el sistema modular. Ya no existe, pero nos formó como investigadores y yo creo que como personas de alguna manera que tenemos que ser como muy tenaces en el trabajo. Pero yo creo que todas las etapas que he pasado en mi vida me han permitido llegar a lo que soy. Entonces, estudiando ya acuacultura, se me ocurrió, dije, bueno, vamos a trabajar el cultivo de los camarones. Yo creo que también porque le gusta, ¿no? Porque pues, se gusta comerlos y comida le gusta mucho, ¿no? Entonces me imagino que veía como la relación y además es un buen negocio, era un negociazo y económicamente como actividad en el país pues es muy importante, ¿no? Porque México exporta camarón y también consume mucho camarón. Paco estaba metido en eso, clavadísimo con la investigación de estos organismos. Y ese es el segundo cambio del viaje. Ahí llego al centro de investigación en aquel entonces sobre ingeniería genética y biotecnología. Entonces, hablando con la doctora Patricia Joseph, les puse las ideas que se me habían ocurrido de crecimiento de camarones. Me dijo, mira, ¿por qué no clonas el gen? Al igual que las personas que me están escuchando. Yo dije, ¿qué es eso? No, que trabajas con el DNA, que lo cortas, lo pegas y sacas el gen, y muy sencillo, y un montón de términos que yo no entendía. Pues dije, pues suena muy divertido y vamos a meternos. En aquel entonces, perdón que me ría, pero es que me dijeron que ese proceso tardaba 6 meses. Ese proceso me llevó la mitad de mi vida contra el dichoso gen, ¿no? Y pues ahí, entre los proyectos que tenías que hacer con tus compañeros, pues nos tocó trabajar juntos y a partir de ahí pues siempre trabajamos en los siguientes semestres o trimestres que eran en las clases. Pero entonces podías convivir con tus compañeros de muchas formas, tanto en la escuela como fuera, porque tenías que hacer el proyecto de investigación y tenías que salir muchas veces de la universidad y de la ciudad. Entonces se hacía una relación como muy amistosa, pero también un poco íntima, ¿no? Porque todos los amigos se conocían, todos los estudiantes nos conocíamos, no solamente por ir a clases, sino por trabajar juntos todo el tiempo. Entonces eso era muy divertido y muy interesante también en los trabajos que se hacían entre todos. Entonces, pero me cambió la vida cuando empecé a trabajar en biología molecular y todo esto de las cuestiones del camarón y todas las aplicaciones que tenía. Fue algo fantástico porque entré a un mundo que era totalmente desconocido y fue la primera experiencia de vida que me di cuenta que en ese instituto había ingenieros electrónicos de computación, pero que todos estaban enamorados de la biología molecular. Les preguntabas, ¿cómo lo hiciste? Pues es muy sencillo, agarré los libros y me puse a estudiar.
Había un lugar en la Ciudad de México, ya no existe, era un bar clandestino, se llamaba Tutti Frutti, el bar, y era pues genial, ¿verdad? Era un lugar punk de aquellos entonces, pues era ilegal, te abrían la ventanita y si ya veías quiénes eran y entonces pues ya te dejaban entrar. Y la música era música punk, como muy de vanguardia, y pues era divertidísimo, porque los que entraban era gente también muy divertida, ¿no? Entonces también eran pues, unas borracheras tremendas, una diversión buenísima, conocíamos mucha gente también muy divertida, amigos y amigas y todo, entonces fue un tiempo muy agradable. Entonces yo ahí termino, acabo mi trabajo de pregrado y puse un negocio. Había una canción que estaba de moda, además, yo no sé si era en el lugar, Doctors and the Medics, se llamaba Espíritus en el Cielo, Spirits in the Sky. Esa rola era la rola de la noche, entonces todo el mundo pues ya medio borracho o ya pedísimo y pues ya ponías a bailar y disfrutar y ya después lo cerraron, ¿no? Entonces se acabó. Y me vi muy bien, pero llegó un punto en que me sentía tan vacío. En México se tiene la costumbre, yo soy católico, soy muy creyente, respeto las religiones de todas las personas. Yo llegué llorando, hincado a la Basílica de Guadalupe, le dije, Virgencita, no te pido más dinero, no te pido ni mujeres, ni carro, ni nada. Solo por favor dame una oportunidad de poder ser biólogo, de ayudarme a solucionar esa 10 milésima que no me permite ser biólogo. Y de ahí cambió mi vida. De ese día, afortunadamente, me acepté sin Investab y entro a trabajar primero con el doctor Gabriel Guarneros, evolución de genes de bacterias primitivas. Y luego hice la primera maestría, pero de ahí cambié de tema y tuve que hacer otra maestría que se puede decir que hice dos de forma simultánea. Porque una la hacía en la mañana y otra la hacía en la tarde. Una también fue con herramientas para el diagnóstico de una enfermedad terrible que se llama distrofia muscular de Duchenne, que ahí trabajaba y con lo que sacaba de salario, con eso pagaba la maestría. Ya con el doctor Arechiga empezando a exponer las bases para poder estudiar las neuronas de camarones. Que sí, tenías que trabajar, tenías que hacer tus estudios y etcétera, pero también tenías esa otra opción, ¿no? Esa posibilidad o ese otro tiempo que te dabas para disfrutar con tus amigos y divertirte y que pues no nos perdíamos los fines de semana ahí en el Tutti Frutti, ¿no? ¿Por qué las neuronas de camarones y cuál era el proyecto de Cuernavaca? Platón y Aristóteles y los griegos descubrieron que los animales y muchas plantas funcionaban con la luz del sol y esto le llamaron ritmos circadianos, que es como las horas del sueño, las horas que queremos ir a hacer de la chichi o porque nos da la hora del almuerzo. Me dio y decía, bueno, ¿cuál es la razón que ocurre de esto? Y el doctor Arechiga en aquel entonces planteó que los genes que se expresan en el cerebro en diferentes regiones son las que regulan esto. Él encontró una hormona concentradora de pigmentos, que es lo que hace la hormona, concentra los pigmentos en los camarones y en la retina y esto se ajusta dependiendo de la posición del sol durante el día. Entonces decían, bueno, ¿cómo le hace el cerebro? Fue la primera experiencia científica que tuve que las cosas que se hacen en los camarones o en invertebrados no necesariamente funcionan en humanos o en animales. Entonces esto me llevó 2 años, inclusive acabó esa maestría y ya con esas bases pude empezar el doctorado. Encontramos que para poder encontrar los genes de los camarones había que tratarlos como tierra y como flores. Recuerdo que el doctor Arechiga, doblado de la risa, me dice, oye, ahora resulta que nuestros queridos camarones saben como flores y como tierra. Le dije, no, ya, la razón científica no viene al caso. Pero lo logramos purificar la molécula y ya con eso podíamos medirla. Y la siguiente, la clonación, que es bueno, para que el público me entienda y la audiencia. Un clon es una fotocopia, es una copia de lo mismo. Entonces nosotros necesitábamos tener una copia para poder medir lo que expresaba el cerebro. A eso me dedico, a hacer copias para poder medir la información que se está sabiendo en el cerebro y por eso saber si está funcionando o no está funcionando o cómo está funcionando a nivel de lo que hace. Y termino el doctorado, tengo la oportunidad de hacer un postdoctorado en Canadá y ahí hice mi primer postdoctorado trabajando con evolución del sistema nervioso. Y todo para mí, toda mi vida, desde chico, era Colombia. Leía García Márquez, oía vallenato, lo poco que se oía era, yo vibraba y yo decía, qué maravilla de ser el río Magdalena. Leí El amor de tiempos de cólera, lo leí fácil 10 veces, porque siempre me imaginaba el río, o sea, todo lo que era Colombia. Dice que tuvo el desfortuno de haber nacido en México, pero que él es un santanderiano más. Terminé ese postdoctorado, regreso a México, me ofrecen un súper trabajo. Dije, pues bueno, me voy a esperar, ¿no? Querían que fuera director de investigación biomédica para todo un departamento. Entonces me ofrecen un postdoctorado y dije, bueno, pues tengo que comer, no creen que soy muy estudioso, yo ya lo quería trabajar. Me voy para Sonora y ahí empieza la siguiente etapa de este viaje. Dije, pues bueno, ya no me adaptaba
viajaba a México, pero siempre escuchaba eso, pareces colombiano. Un viernes en la noche, en octubre del 2009, no sé cómo llegué a la página de universidades colombianas y vio Universidad Industrial de Santander solicita biólogo. Dije, ¿biólogo? Dije, Santander, España, pero ¿qué es España? Que en una universidad de Colombia, ¿no? Aplica a una convocatoria y compite en esta convocatoria para profesores en Colombia. Faltando 2 días, mandé todos los papeles a lo que te dicen que nunca hagas. Pues yo mandé pasaporte, visas, estados de cuenta al concurso @wis.edu.co. ¿Qué era la WIS? No tenía ni idea. Que era Bucaramanga menos, pero yo sabía, yo dije, cuando lo vi, dije, este es mío. Y dije, Virgencita, yo no te he fallado en la promesa. Y bueno, gracias a Dios, la Santísima Virgen, gané el concurso. Claro que con la experiencia que tiene y con los 2 postdoctorados, pues sería un absurdo que una universidad no lo aceptara. Entonces, bueno, imagino que por eso la universidad lo acepta, además de que es interesante, muy interesante lo que hace, ¿no? Genética y biología molecular, pues siempre son fundamentales en el estudio, yo creo que en cualquier país, ¿no? Esto fue en el 2010, es un proceso larguísimo, durísimo, los exámenes, yo estaba a 4 horas de la frontera con Arizona, pues me dijeron, tienen que mandar los papeles originales, pues aquel entonces yo no me daba cuenta de lo que era, dije, yo ahora cómo mando estas 2 cajas de papeles, entonces me dicen, no, pues mándalo por internet, gano el concurso, me dicen, lo queremos acá en octubre del 2010, entonces esta es otra parte donde empieza la siguiente parte del viaje. Este viaje, que ha sido muy chistoso, también empezó en México, porque cuando estaba en la maestría, me casé por primera vez y duramos como 2 años sin tener hijos. Y dice, estoy embarazada. Le dije, no puede ser. Entonces, como grandes científicos buscando las 20,000 razones por las que no estaba embarazada, llegamos con el ginecólogo y dice, mire señor, usted tiene la cara de embarazo por todos lados. Entonces ponen en el abdomen de ella y empezó pum, 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 pum. Ese pum, pum me cambió la vida. Mi hijo se llama Luis Alberto y también él es un apasionado y adora a Colombia. Entonces, pues era Colombia para acá. Oye, y el eje cafetero, lógico, de Medellín, hablaba cosas de Medellín y todo. Y Alberto se volvió también un fanático de Colombia. Buen papá, él tiene su hijo en México. De hecho, también el año pasado viajó pues al grado de su hijo. Cuando estaba allá también me escribió, mira, mi hijo se está graduando, él está muy feliz, él es muy sentimental, llora con facilidad, o sea, expresa sus sentimientos muy fácilmente. Ahorita me río porque se acaba de graduar de ingeniero electrónico biomédico. Necio, igualito a su madre y a su padre, porque dijo, yo voy a ser ingeniero biomédico. Le dije, oye, es que esto de biomedicina no tiene nada y está feliz ahorita. Pero no, bien, o sea, Alberto me cambió la vida. Innovación Universidad Industrial de Santander. Entonces pasan cosas increíbles en ese viaje. Un amigo que lo adoro también, al doctor Luis Camillama, en noviembre me dice, oye, acompáñame porque voy a ir a un congreso a Colombia. Le dije, ¿tú también a Colombia? Me dijo, sí. Entonces dice, oye, un boleto ¿a dónde vas? A Bucaramanga, pero de ida sin regreso. Le dice la persona que tiene que regresar a México, no, lo contrató la UIS. ¿En serio lo contrató la UIS? Dijo, sí, ganó el concurso. Bueno. Y dije, ¿cómo que? Me dijo, compadre, este es mi regalo, vete, nunca vuelvas y sirve a Colombia, porque lo que te dicen es cierto, tú pareces colombiano y este es mi regalo de vida. Oye, pero ¿cómo se te ocurre regalarme un boleto de avión hasta Colombia? Pues cuesta un mineral. Pues ya me lo regaló, yo llegué aquí el 11 del 01 del 2011, a las 11 de la noche con 11 minutos aterrizó el vuelo de Panamá y llegué aquí a Bucaramanga. Todos mis proyectos acaban en 11, las cosas que me he acabado acaban en 11, mi oficina es la 111, mi primer departamento es el 1119, el parqueadero era 11 y todo es 11 y 11. Y él cuando llegó pues empezó a buscar como equipo con quien trabajar en las diferentes áreas, logró como juntarnos a varios. Ahí fue que empezamos a interactuar y armó como un grupo con profesores de diferentes áreas, de química, de sistemas, pues él que era de biología, y en la parte de salud me invitó como a trabajar con él porque yo trabajo en salud pública. Bueno, pues Francisco yo lo conocí cuando yo regresé al país en el 2010 por primera vez y él acaba de ser vinculado a la universidad como profesor de la escuela de biología. Inicialmente pues hubo una especie de feeling, como empatía, parte pues porque teníamos amigos comunes en México. Bueno, el primer recuerdo que tengo
tengo es estar en un salón con todas estas personas que él convocó y él pues contándonos su idea de lo que quería realizar, que fue lo que dio origen a la patente posteriormente. Todos nos quedamos como, bueno, esto suena bien, pero como decía, esto es tan obvio que cómo no se le ha ocurrido antes a alguien, ¿no? Era algo que en la forma en que lo explicaba uno decía, pues sí, esto es obvio, ¿cómo puede ser esto innovador? Pero realmente nadie lo había dicho antes, nadie lo había descrito antes y siempre ha tenido la inquietud como de que lo que desarrolla tenga impacto en la salud de las personas y pues a nivel poblacional. Entonces, digamos que por ahí fue que lo conocí, porque pues nosotros evaluamos todos los proyectos de los profesores de las diferentes facultades en el comité de investigación. Y bueno, desde esa fecha hasta ahorita he estado en la UIS. No entendía qué era la UIS, pero la semana me sentí tan orgulloso y tan privilegiado de ser profesor de la UIS y de la Escuela de Biología como no tienes una idea. Porque comprendí de lo que era ser profesor y de lo que implica ser profesor universitario. Yo conocí al profe Francisco, me acuerdo mucho en los años 2013. Él es profesor actualmente en la Escuela de Biología de una asignatura que se llama Biología Celular. Entonces todos los biólogos tenemos que pasar por esa etapa y casualmente hicimos clic. Sus clases eran muy divertidas, daba muchos ejemplos en clase. Entonces pues desde ahí yo comencé a saber de quién era Francisco. Uno en primer semestre se empieza a encontrar con compañeros mayores, entonces no, que hay un profe mexicano que no sé qué, que es súper estricto y demás. Pero hasta ahí, solamente conocía eso de él. Cuando ya entonces llego a la clase, entonces, se presenta el Francisco Martínez, que viene de México. Yo, bueno, ese es el profe mexicano que todo el mundo dice. En ese momento fue muy importante conocerlo para mí porque yo tenía dudas sobre mi carrera. Digamos que yo entré a biología, pero quería estudiar a medicina. Y hasta el momento lo que había visto era, digamos que no era por lo que yo me había inscrito a biología. Entonces cuando él empieza a relatar un poco lo que él hace, lo que él trabaja, lo que había hecho en México, sus investigaciones y demás, fue para mí como un, sí es esto. Él precisamente pues se encargó de desarrollar una especie, digamos, como de escuela en torno pues al uso de informática, al uso de herramientas computacionales de alto rendimiento para la parte de biología. Logramos sacar un par de cosas bien interesantes, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? ¿Y qué es la UIS? Mira, yo cuando llegué no sabía qué era. La Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga es un centro de excelencia tan maravilloso que cuando lo tienes que vivirlo para entenderlo. Ahora, una breve pausa, pues te quiero invitar a que sigas este podcast, comparte este episodio y los demás y deja 5 estrellas en las calificaciones. Eso ayudará a que otros se inspiren, conozcan estas historias y desde sus campos de conocimiento generen innovación. Más adelante, en el año 2019, comienzo a trabajar en forma dentro del grupo de investigación y dentro del laboratorio. El laboratorio de él quedaba en el primer piso de la escuela. Entonces todos los días nos íbamos caminando, hablando del proyecto de grado, hablando de varios proyectos de investigación que el profe Francisco tenía vinculados ahí con otros compañeros amigos del grupo y tesistas también que tenían vinculados tanto de pregrado como maestría. Y desde ahí comenzó esa etapa científica en mi vida. Yo siento que el profe Francisco fue crucial en eso. Me guió, me dijo, mira Cristian, esto es lo que hacemos acá, trabajamos con células, trabajamos con virus, trabajamos con plantas, podemos hacer esto, somos un equipo, somos una familia y hemos estado vinculados con el corazón y con el alma con el profe Francisco y vinculados al grupo, muchos chicos, trabajamos con diferentes proyectos de investigación, desde virus de influenza, H1N1, trabajamos también con gente que quería lanzar sondas al espacio, enfermedades autoinmunes, bacterias, algunos proyectos de COVID en el año 2020. Pues mientras tanto seguíamos avanzando en el trabajo. Ya después, cuando el trabajo empezó como a dar sus frutos y se demostró que sí funcionaba lo que él proponía, se empezó pues como todo el tema de la patente, que eso fue un viacrucis largo porque la universidad tiene un proceso para apoyar este tema de innovación que tiene potencial de ser patentado, que sacar una patente es bastante costoso. Digamos, eso fue 2013, 2014 para acá. La universidad tenía en ese momento contratada una empresa que hacía como toda esa asesoría. Esa empresa lo primero que hace es evaluar el potencial que tiene la innovación de ser comercializable, digamos. Con eso entonces ellos determinan si vale la pena o no meter la inversión en eso. Entonces hay que ir pasando pues una serie de pasos para llegar a donde llegamos. Se fueron pasando todos esos pasos, pero sí que habían como obstáculos todo el tiempo. Yo pienso que había también un poco de falta de credibilidad en lo que se estaba haciendo, como que esto no puede ser tan bueno como él pretende mostrar.
Él tenía dentro del proyecto el contacto con profesores de México y de Canadá. Entonces, bueno, ellos, digamos que a la par que se hacía el proceso acá, se estaba haciendo también en esos otros sitios y allá las cosas andaban más rápido. A veces él se desesperaba aquí porque casi que sentía uno que en vez de apoyar ponían como una barrera que esto se diera pronto. Finalmente esto se dio, pero después de varios años, digamos que se dio todo el tema de aplicar a la patente ya, y digamos que eso fueron como unos 6 años entre todo este proceso. Ponle tú 2017-18, estuvimos trabajando con un proyecto de influenza, descargando unas bases de datos para analizar este virus, y nosotros hacemos algo que se llama un alineamiento, y es como organizar todas las secuencias de ADN que se tienen, esas letras se organizan, se alinean para ver qué cambios hay en las posiciones. Entonces, digamos, en la primera hilera están todas las A, y hubo una que no tenía una A sino una T, una letra diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa letra diferente? Estuvimos trabajando con datos genómicos de organismos. Él estaba sacando como una fórmula para hacer secuenciación. Entonces, como todas las células tienen ADN y ese ADN se refleja en letras. Entonces, digamos que ese ADN se lleva a una máquina y esa máquina lee las letras y nos dice como el orden en el que están. Era una alianza como México-UIS. Recuerdo que trabajamos en la supercomputadora Guania. El profe no trabajaba únicamente él, sino que trabajaba también con supercómputo. Entonces, él era como muy aliado de ellos, trabajaban en común. De alguna manera, pues él tiene unos intereses bien particulares en poder avanzar sobre su investigación usando herramientas de bioinformática. Francisco pues tiene una cierta genialidad para poder desarrollar algoritmos, pero requería de alguna manera pues esas capacidades para poder implementarlos en lenguajes de programación que permitieran pues tratar grandes datos y poder pues manejar esa complejidad. Pues él tenía un algoritmo que él había intentado implementar y que se demoraba más o menos como unos 6 meses en ejecutarse, pues de un equipo que si bien era de buenas prestaciones, pues no era lo que en ese momento en la universidad estábamos implementando, que era pues una infraestructura robusta dentro del Parque Tecnológico de Guatiguará para la parte de supercomputación y cálculo científico. Lo interesante de ese proyecto es que pues fue un proyecto bandera porque primero pues no solamente por la infraestructura sino por la manera como nosotros paralelizamos ese algoritmo, logramos primero reducir de 6 meses a 3 meses, después de 3 meses a 4 semanas y finalmente a un par de minutos, incrementando la cantidad de datos en casi digamos 1 billón de datos que pueden ejecutarse. Eso por supuesto pues fue muy agradable para Francisco. A partir de ahí comenzamos a hacer otros proyectos bien chéveres. Francisco pues es de los que saca como 20.000 ideas por minuto, entonces de alguna manera pues poderlo seguir a veces es un poco complicado, pero pues ha sido bastante interesante trabajar con él. Vanguardia Podcast. Ahora sí me voy a la universidad y te puedo decir que desde entonces Paco siempre ha sido como muy innovador. Siempre le ha gustado explorar alternativas y ver posibilidades, tanto para investigar sobre algo nuevo como para explicar esos procesos nuevos. Y de ahí requieres entender y pensar cómo estos procesos o estos fenómenos se dan, ocurren o se transforman. Y para eso, bueno, pues Paco siempre fue bueno, sigue conservando ese aspecto de encontrar alternativas al conocimiento o más bien encontrar el conocimiento que explique los procesos y los fenómenos que están ocurriendo. Yo vi a ese Francisco innovador, a ese Francisco que dijo si no se las inventa, se las imagina y lo lleva a la realidad, porque digamos que en ese proceso de innovación siento que es muy importante, no solamente es como crear, sino crear algo que se pueda llevar a la realidad. Él precisamente pues se encargó de desarrollar una especie digamos como de escuela en torno pues al uso de bioinformática, al uso de herramientas computacionales de alto rendimiento para la parte de biología. Logramos sacar un par de cosas bien interesantes. Él es imparable, o sea, en el tema académico es imparable. Yo creo que Francisco es el que es capaz de, en lo obvio, en lo que ya nadie piensa que ahí puede haber innovación, el que es capaz de coger ese diamante en bruto y pulirlo. Eso para mí es Francisco en innovación. O sea, no es el que, wow, hace una cosa grandísima, se inventa lo que nadie más se ha inventado, sino que a partir de lo que aparentemente ya se conoce, ya se ha estudiado mucho, ya se sabe, él ha encontrado, mire, es que si cambiamos esto por esto puede funcionar diferente. La innovación de ese tipo, digamos, de encontrar en el detalle y dentro del obvio cosas que todo el mundo ha pasado por encima y no nos habíamos dado cuenta. Así lo definiría yo dentro de la innovación que él hace. Y pues a partir de eso es como la capacidad de llevar eso a diferentes áreas. Bueno, en el caso de salud, que es lo que trabaja conmigo, aplicarlo a una enfermedad infecciosa como el COVID,
pero también aplicarlo a una enfermedad crónica como el Parkinson, desde la genética, que es lo que él trabaja. Entonces, digamos que eso le abre una posibilidad de innovar en muchas áreas, en muchas cosas, a partir de algo aparentemente sencillo. En temas de innovación, yo creo que él es una de las personas que tiene como esa chispa para ver las soluciones a los problemas que nos aquejan diariamente y que todo tiene que ser desde la innovación, desde las ideas creadoras nuevas. Ahí pues seguimos con el trabajo. Cuando vino la pandemia en el 2020, vino la convocatoria de MinCiencias para proyectos de ayuda para el COVID y aplicamos y pues fuimos seleccionados para que nos financiaran el proyecto. Junto con la profe Lina, el profe Carlos, contribuimos a identificar y a secuenciar el virus del COVID para poder como frenar un poco la pandemia. Ese proyecto se llamó MinCienciatón y fue desde el 2020 hasta el 2021. Es como una identificación del virus y de las variantes del virus en general. Y entonces, bueno, claro, teniendo la capacidad que tiene Paco para poder identificar el DNA y el RNA, pues seguramente pudo ver qué sucedía con las variantes, ¿no?, del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Entonces ahí vino otra etapa en la parte académica. Empezamos también una lucha con eso porque eran proyectos que teníamos que hacer en 4 meses. Hubo muchas barreras también para empezar por la misma pandemia. Por ejemplo, cuando ya fuimos a empezar, teníamos que entrar al laboratorio, o pues él que era el que iba a hacer las pruebas de PCR, porque esto era para hacer la técnica de PCR para el diagnóstico de COVID. Él iba a ir con uno de sus estudiantes al laboratorio. El laboratorio lo teníamos allá en la Facultad de Salud y resulta que ya estaba todo listo y no lo dejaron entrar porque él tiene hipertensión arterial. Entonces era una persona de alto riesgo y en la universidad, pues por salud ocupacional, decidieron que no era posible que él fuera como a estar en un laboratorio donde se manejaban muestras de COVID y estuviera en contacto con eso. Entonces, bueno, tuvimos que casi que a distancia supervisar a su estudiante, entrenar al chico, bueno, todas esas cosas, los protocolos para entrar al laboratorio en esa época que todo el mundo estaba en la casa, bueno, nos retrasaron bastante el trabajo, pero bueno, ahí fuimos andando. Resultados de esa investigación fueron muchos, han dejado 2 publicaciones de artículos científicos, unos protocolos para todo MinCiencias, han dejado también varios tesistas, inclusive hemos generado protocolos para el diagnóstico tanto de COVID como de influenza y de extracción y de todo ese tipo de virus. Una alegría grande para él fue cuando nos citaron, tenía que ir a presentar este proyecto con la Presidencia de la República, pues para él fue eso como un gran honor poder estar allá y estar al lado del presidente, de los ministros, etcétera. Bueno, cuando vino la ministra de Ciencia y Tecnología, que estaba antes de la actual, que también nos invitaron a la reunión con ella aquí, digamos que fue una época muy bonita para él porque empezó a tener como el reconocimiento de todo lo que había hecho hasta ese momento. Vuelvo a insistir, como que antes pues sí que había hecho cosas, habíamos adelantado lo de la patente, pero como que nadie sabía así como quién era Francisco en el tema académico. Esto pues ya le dio más visibilidad, no solo en la universidad, sino pues en el país. Y pues realmente todo el mundo, cuando asistíamos a las reuniones con los demás proyectos, las reuniones que hacía en MinCiencias, pues hacían muy buenos comentarios del trabajo que estábamos haciendo y pues que tenía una gran potencialidad para también ser patentado y ser digamos una muy buena ayuda para hacer diagnóstico de COVID más rápido y a un menor costo. Sin embargo, no tuvimos tampoco mucha ayuda en ese momento. El dinero se nos acabó, necesitábamos como un poco más de inversión para hacer unas pruebas adicionales. No conseguimos como ese recurso y cumplimos con lo de MinCiencias, pero como que el sueño de eso, que se convirtiera en un producto comercializable y eso, se nos quedó ahí en ese momento. Para mí es como muy interesante y muy impresionante que una persona pueda hacer eso con muy pocos recursos, como es en América Latina, y que Paco pues no tiene ningún problema para hacerlo. Y supongo yo que tiene que ver con la educación que recibimos en la universidad, que era, tienes que resolver todo tú solo, porque no había de otra si querías terminar con la investigación, y además tenía que ser coherente, lógica. Entonces parte de eso yo creo que le da a Paco esta capacidad de investigación tan buena que tiene. Mientras estábamos en eso fue que llegó la noticia de que habían aprobado la patente del primer proyecto. Eso fue como 2021 y pues claro, fue una alegría grande para todos, porque ahí vino otra vez entonces como el boom, la noticia, las fotos, la entrevista, etcétera. Entonces pues también fue pues un momento muy bueno para todos, pero en especial para él, que
que dirigía el grupo, y digamos que ahí eso nos dio como otra vez otro empujón para, bueno, tenemos que seguir trabajando en esto, este tema vale la pena, digamos, pues con otras cosas. Y pues de ahí para acá pues hemos estado como en el tema de publicar los artículos, formar estudiantes y pues como ir buscando recursos para seguir haciendo proyectos con ese tema en otras temáticas de salud, ¿no? Ya pasar como el tema de las infecciones, estamos ahorita pensando en trabajar algo en Parkinson. En eso hemos como llevado este tiempo. Innovación, Universidad Industrial de Santander. Yo creo que con este viaje todavía tiene muchas experiencias. La última que acaba de hacerse es ser director de la escuela de biología. En un principio que es como todo, si no lo vives no lo entiendes, ¿no? Y muy agradecido con todos mis compañeros que fueron directores antes que yo. Ya cuando estuve sentado en esa silla comprendí lo que es el servicio y todo lo que hicieron por sacar adelante la escuela. Pero ya entiendes eso, ¿no? De cómo la dirección de escuela es servir a la UIS, servir a esta comunidad y permitir compensar lo que hicieron otros por ti para que tengas tiempo. La UIS es muy demandante, tanto en clases, laboratorios, proyectos y demás, pero eso lo puedes hacer porque hubo un compañero que está como director de escuela haciendo esto, o muchas autoridades de nosotros que también son profesores que nos ayudan a que podamos desarrollarnos y sacar todo esto adelante. Bueno, yo no soy psicólogo, pero te puedo decir lo que nos pasa a todos un poco, ¿no? O sea, tú y yo y todos vamos cambiando conforme vas teniendo experiencias en la vida que de alguna manera te marcan y te permiten ver el mundo como es y como tú lo viviste, y eso es de alguna manera lo que te va haciendo como persona. Lo que sí veo, por ejemplo, Paco sigue siendo una persona muy humana y eso es, pues, es muy bueno. No dejó de serlo, porque hay gente que puede convertirse en gente muy presumida, por ejemplo, ¿no? Sentirse demasiado y después ya no habla con nadie. Pero Paco no es así, sino sigue siendo de alguna manera la misma persona que conocí cuando era joven, ¿no? Claro, ya mucho más centrado en su trabajo de investigación, con su familia, la vida cotidiana y la experiencia que le ha dado, pues esos años que lo ha llevado a donde está, ¿no? Yo creo que lo que hace que el doctor evolucione es su arraigo por esta tierra, el querer a Santander, el querer a su gente, el tratar de dar soluciones a problemáticas ambientales, a problemáticas mundiales, a problemáticas de salud pública, de bioseguridad, querer tratar de darle una mejor vida a los colombianos y a Santander. Él dice que tuvo el desfortuno de haber nacido en México, pero que él es un santanderiano más. Entonces es eso, su evolución es del cariño y del arraigo hacia la gente que tiene aquí en Colombia y en Santander. El privilegio de que veo a esos chicos como a sus padres, el sacrificio que hicieron mis padres como por darme una carrera y por ser mejor, ver a los profesores que también me formaron y dices, oye, esto es un privilegio, ¿no? Porque hay padres que están trabajando en lo que sea, desde el trabajo más humilde, más sencillo, el empresario. Todos están confiando en la UIS y te das cuenta de lo maravilloso y lo privilegiado que eres. Decir, oye, un país que te acogió te está dando lo más valioso que tiene. No es la plata, no es el oro, por mucho que sea el dorado. Esas generaciones de chicos que están confiando en ti, como diciendo, oye, confiamos en ti, confiamos en tu conocimiento, que no nos vas a defraudar y que vas a hacer lo mejor de ti porque tienes lo más valioso de nosotros. Los chicos que van a servir y a salir y a mejorar todo esto. Entonces, pues sí, soy inmensamente feliz porque aquí encontré mi realización. Inicialmente él quería abrirse un espacio acá. Uno de sus mayores momentos de alegría fue cuando le dieron la ciudadanía colombiana. La celebró, estaba feliz, me llamó, soy colombiano. Y yo pensaba, ¿cuánta gente saca orgullosa en el Facebook la foto porque jugó allá en Estados Unidos o en otro país? Y aquí, y a veces no valoramos lo que tenemos acá, y él estaba absolutamente feliz cuando se hizo colombiano. Ahí tú me preguntas dónde nací. Yo nací 2 veces. Biológicamente en la Ciudad de México, pero como profesionista, como ser humano, como consciente de lo que ya eres, en Bucaramanga, y mi casa es la UIS. Entonces yo creo que al principio, obviamente el crédito académico y eso, pero creo yo que era como abrirse un espacio que le permitiera afianzarse aquí y hacerse su espacio y que no pudiera ser removido así como fácilmente. Todas esas experiencias de vida me han permitido compartir
todo esto con la UIS, ¿no? Y ahí es lo que les seguí. Con esto acabé con unos estudiantes que les dice cuál es la razón de ser de la célula. Es como lo dice una película, es compartir. Yo he sido muy bendecido porque he conocido lugares fantásticos. En este momento, 10 años después, yo creo que pues él tiene su espacio, su reconocimiento y aunque han pasado 10 años, esa parte de consolidarse en lo personal, en lo familiar y eso aquí en el país ya la hizo. A diferencia de muchos amigos que son excelentes científicos que traen el BMW, las casas, pues yo me lo he pasado viajando en la bohemia total, pero la satisfacción que tienes de decir es compartir, o sea, de nada sirve que toda esta experiencia que yo tengo en la cabeza, a mí lo que me importa es que la tengan ustedes, porque este mundo ya los necesita ustedes. Necesitamos esos biólogos que hablen por esas matas, necesitamos esos biólogos que hablen por esas bacterias, que nos estamos acabando el planeta, que el COVID nos enseñó lo vulnerables que somos como humanidad y cómo los biólogos podemos contribuir a que esto se mejore. No porque las generaciones anteriores hayan sido malas o buenas, es que nunca nos dijeron el impacto que íbamos a tener de acabar con todos nuestros recursos y toda nuestra biodiversidad. Entonces yo decía como que wow, o sea, este hombre piensa en la gente, piensa en que la ciencia se puede llevar para todo el mundo y que la ciencia no debe ser reservada únicamente para aquellos que vemos como muy arriba, sino que todo el mundo podemos hacer ciencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este viaje fue como el violín, porque el violín yo lo usé porque me gustaba mucho la música, porque me gustaba mucho viajar. Yo me hacía en un concierto, que bueno que no fui violinista porque hubiera sido pésimo. Pero fue como estas cuestiones de viaje, como cuando yo veía los libros del viaje a la luna. Yo veía que escuchaban música y ya me iba a escuchar la música y veía la nave del espacio que picaban botoncitos. El viaje continuó desde el principio. Esto es una gracias a mi segunda casa, que es la UIS, a mi Colombia, que tanto la quiero, que tanto me ha dado, que a veces me siento privilegiado de todo lo que me ha dado esta bendita tierra santanderiana, la UIS y todos. Cuando tú entras a la UIS, yo creo que ya te cambió la vida. Fue como sacarte la lotería de por vida. Pues, ¿qué te digo? Todo lo que acabas de escuchar es un retrato de un hombre que hizo de Colombia su casa. Un maestro que comparte sus conocimientos y experiencias de vida como profesor y científico. Un docente que ha dejado huella y está marcando la vida de muchos estudiantes en diferentes disciplinas. Vanguardia Podcast. Públicamente le quiero decir al profe Francisco que lo admiro, que lo respeto y que es un gran investigador, que sigue haciendo ciencia para todos y con todas las personas de nuestra Colombia, que lo queremos mucho y que siga así siempre. Yo me lo imagino con un laboratorio propio, decíamos nosotros, con todos los juguetes y haciendo mucha ciencia. Yo siento que él le gusta la parte académica, pero sin duda es un hombre de ciencia. Yo pienso que él va a lograr algún cambio. De hecho, creo que por eso sigo ahí acompañándolo, porque yo le creo, o sea, creo que lo que él está haciendo tiene sentido, va a tener impacto y creo que puede llegar a cambiar cosas o a hacer el insumo para que se den grandes cambios en algunas de estas enfermedades. Puede que no en todo funcione, pero sí tengo la expectativa de que puede funcionar para algunas de las cosas en las que se está trabajando. Yo creo que a corto plazo, generando proyectos de innovación, tesis, artículos científicos, generando también patentes incluso de lo que se ha trabajado en el grupo durante estos años y que hemos tenido ahí, digámoslo así, un poco retrasado por todo el tema de la pandemia y todo lo que nos pasó. En el mediano plazo, yo lo veo siendo uno de los investigadores más destacados ahí en la universidad, y en largo plazo yo espero que siga queriendo, que siga amando a Colombia, a la gente y dándole soluciones a las problemáticas, siendo investigador senior con muchos estudiantes a su favor. Por lo demás, yo pienso que va a seguir trabajando en lo que le gusta, que es la biología molecular, sobre todo genética, y pues bueno, en sus procesos y en sus análisis y nuevas posibilidades y nuevas alternativas, que también la misma tecnología, porque le gusta a Paco descubrir y encontrar y analizar y probar, pues le va a permitir continuar haciendo su trabajo de investigación. Es seguir sirviendo a Santander. Ahorita estamos viviendo muchos proyectos, hay problemas muy fuertes de depresión, de ansiedad, de lo que nos dejó el COVID. Me veo con mi equipo, con estos chicos que están confiando tanto en mí. Me veo ya generando nuevos sistemas de diagnóstico, me veo trabajando con Málaga, contribuyendo a
sistemas de polinización de abejas, me veo buscando recursos para poder tener ya secuenciadores genómicos en universidades públicas, porque el que necesitamos esto en lugares privados y necesitamos nos urge. Me veo haciendo ciencia y me veo sirviendo a Santander. Al final de cuentas llegué donde empecé, ¿no? Inspírate y anímate a explorar el mundo de la ciencia. La educación, el hacer ciencia para la gente y tener como ingrediente la pasión, siempre tendrá un impacto positivo en las generaciones futuras. Gracias, Francisco. Innovación Universidad Industrial de Santander. Este podcast es una serie documental sonora de vanguardia, creada, escrita y dirigida por Marvin Tavera, con edición, montaje y musicalización de Daniela Ivette Acevedo, producida para la Universidad Industrial de Santander. Diseño de imagen por Juan Carlos Acosta. Las bandas sonoras son de pixabay.com. Para descubrir más historias y podcasts te invito a visitar vanguardia.com.